La fecha límite para elegir el grupo es el 12 de octubre, el martes que viene. También dice que la fecha límite para entregar el informe es el 19 de octubre. Es una formalidad porque si no lo llegan a entregar en esa fecha límite y lo tienen que entregar después, no van a tener ningún problema. Lo van a poder hacer. Pero la idea es que no se dejen estar porque después se amontonan estas cosas con otras cosas y nos vamos a volver locos. Estuve revisando algunos de los laboratorios número 3 que entregaron. De los que yo revisé, todos fueron aprobados, menos uno. Traté de indicarles cuáles eran las cosas que tenían que corregir a ese grupo, no me acuerdo qué grupo era. Revisen. Bueno, hoy es la segunda y última clase de estática. La semana que viene vamos a tener una clase de movimiento oscilatorio. Estén atentos porque yo les voy a subir en la UV, les voy a agregar una pestaña para la unidad 11. Ahí adentro voy a poner las fórmulas útiles a las que yo quiero que ustedes le presten atención, que vamos a utilizar para trabajar la semana que viene. Revisen el teórico, revisen algún libro del tema, algún libro de física universitaria, siempre haciendo hincapié en esas fórmulas útiles que yo les pongo. Y les voy a agregar ahí mismo un link para que un link a una simulación de un movimiento oscilatorio de un sistema masa-resorte, para que ustedes jueguen un poco con este fenómeno que vamos a trabajar la semana que viene. ¿Sí? Bueno. Vamos con estática. El 12. Una escalera se apoya contra una pared lisa, sin rozamiento. La escalera pesa 200 newton y su centro de gravedad está a 0,40 L, medido desde el piso y a lo largo de la escalera, siendo L el largo de dicha escalera. Se pide calcular la fuerza reactiva de la pared a la escalera. B, cuál debe ser la magnitud de la fuerza de fricción al pie de la escalera para que ésta no resbale. Y C, calcular la reacción vertical del piso a la escalera. ¿Sí? Entonces, acá tenemos una escalera que Juancito Lancioni la dejó apoyada contra la pared. No hay fricción entre la pared y la escalera. Entonces, la pared va a sostener a la escalera aplicándole una fuerza que acá le dieron a llamar BM en el punto B. Suponiendo que la pared es vertical, la fuerza BM es horizontal. Y nos avisan de que la escalera forma con la horizontal 50 grados. En el centro de gravedad de la escalera se aplica la fuerza de su peso. En el piso, suponiendo que el piso es horizontal, el piso va a aplicar una fuerza normal sobre la escalera. Supongamos por un momento que no hay fricción
entre la escalera y el piso. ¿Qué le pasaría a la escalera cuando la dejemos apoyada así de esta forma? Empezaría a deslizarse. Se patinaría y se caería. Muy bien. Porque no hay nada que lo impida. Entonces, el movimiento del extremo A sería, en este gráfico, hacia la izquierda. El extremo A se patinaría hacia la izquierda. Ese es el movimiento que propone la escalera. Como sí hay fricción, la fuerza de fricción que hay debido a la fricción entre el piso y la escalera, aparece una fuerza de fricción aplicada sobre la escalera. Esa fuerza de fricción se opone al movimiento. Como el extremo A de la escalera propone irse para la izquierda, la fuerza de fricción AR es un vector horizontal aplicado a la escalera y que apunta hacia la derecha. ¿Sí? La escalera se quiere ir para la izquierda, la fricción es una fuerza que va hacia la derecha. ¿Está claro? Si no me contestan, no sigo. Sí, profe, está claro. Bien. Entonces, vamos a hacer un planteo de estática. Tenemos que identificar cuál es el objeto que está en equilibrio estático. Ese objeto es la escalera. Dibujamos un diagrama de cuerpo libre para la escalera. ¿Sí? Todas las fuerzas ya estaban dibujadas en el gráfico. RB, la fuerza que la pared aplica sobre la escalera, horizontal. AR, la fuerza de fricción, se aplica en el punto A. AN, la normal que el piso aplica sobre la escalera en el punto A. Y PM, en el punto C, centro de masa, fuerza vertical hacia abajo. Identificamos las incógnitas y los datos. Definimos el sentido positivo y negativo para la rotación y definimos los ejes X e Y. Y escribimos tantas ecuaciones como incógnitas tengamos. Tenemos 3. Y para escribir las ecuaciones, ¿de dónde las sacamos? De las dos condiciones de equilibrio estático. Vamos a tener dos ecuaciones de sumatoria de fuerzas, eje X, eje Y, y una ecuación de torque. La ecuación 1 es la sumatoria de fuerzas en el eje X. ¿Quiénes son las fuerzas verticales? AR, positivo, ¿sí? Fuerzas horizontales. AR, positivo porque va hacia la derecha. Y BM, perdón, RB. RB, negativo, porque va hacia la izquierda. En la ecuación 2 tenemos las fuerzas verticales. ¿Quiénes son las fuerzas verticales? AN, la normal, positivo. PM, el peso de la escalera, negativo. La sumatoria de momento de torsión. Tenemos que elegir un punto. Ese punto lo elegimos de manera de que se eliminen la mayor cantidad de incógnitas. Una vez que elegimos el punto, van a quedar definidos las distancias y los ángulos que necesitamos. Acá se eligió el punto A. Se eligió el punto A. Si nosotros elegimos el punto A, ¿quiénes son las fuerzas que no van a entrar en la sumatoria de torque? RB. Ah, no, perdón, AR y AN.
AR y AN, porque estas fuerzas se aplican en ese punto. ¿Quiénes son las fuerzas que sí van a entrar? La PM PM y RB, ¿o no? y RB, ¿sí? Muy bien. El momento de torsión alrededor de A debido a PM, negativo porque propone que la escalera gire en sentido horario. El momento de torsión alrededor de A debido a RB, positivo porque propone que la escalera gire en sentido antihorario. Vamos a necesitar R1, la distancia entre el extremo A y el centro de masa de la escalera. Y vamos a necesitar alfa 1. Alfa 1, si ustedes se fijan acá, tenemos entre la horizontal y la escalera hay 50 grados. Entre la vertical y la escalera hay 40 grados. Ah, entonces PM, A1 no es 40 también. alfa 1, Sí. claro, porque entre la vertical que es PM y la escalera, ese ángulo, alfa 1, es de 40 grados. Vamos a necesitar R2, que sería la longitud total de la escalera, y ese ángulo que forma RB con lo que sería R2, 50 grados. Ya lo tenemos. Lo que hacemos después es operar las ecuaciones que tenemos para despejar las incógnitas. En la ecuación 3 vamos a despejar el torque alrededor de A debido a RB. El torque alrededor de A debido a PM, que estaba restando, lo pasamos sumando. Ahora desarrollamos cada torque haciendo una multiplicación de fuerza, distancia y seno del ángulo que forman esos dos vectores. El torque alrededor de A debido a RB es igual a RB por R2, la distancia entre el punto de rotación y el punto donde se aplica la fuerza, por seno de alfa 2, los 50 grados, el ángulo que forma la fuerza con el radio. El torque alrededor de A debido a PM es la fuerza PM por el radio R1, la distancia entre el punto de rotación y el punto donde se aplica la fuerza, por seno de alfa 1, el ángulo que forman los vectores PM y R1. Para despejar RB, R2 por seno de alfa 2 que estaba multiplicando, lo pasamos dividiendo. Reemplazamos R1, que vale 0,4 de L, la longitud total de la escalera, y R2, que vale L, la longitud total de la escalera. Se simplifica L, y ahí nos quedó RB. PM por 0,4 por seno de alfa 1 dividido seno de alfa 2. En la ecuación 1, ahora que ya tenemos RB, despejamos RA. AR. RB que estaba restando lo pasamos sumando. Y listo. En la ecuación 2, despejamos a N. PM que estaba restando, la pasamos sumando. Y ahí ya quedó despejado a N. Lo que resta es reemplazar los números y usar la calculadora.
Vamos a empezar por RB, y resulta que AR es igual a RB. Así que cuando salga RB, sale AR. RB es igual a PM por 0,4 por seno de alfa 1, dividido seno de alfa 2. Reemplazamos los números. PM son 200 newton, alfa 1 era 40, alfa 2 50. Y nos queda RB igual a 61,7 newton, igual que RA. Ahora vamos con AN. AN es igual a PM, así que AN es igual a 200 newton. ¿Preguntas? No, profe, está claro. Muy bien. Profe, tiene sentido si son fuerzas que son reactivas y tienen que igualar a la otra. Ah, claro. ¿Cómo? Claro, que al ser las fuerzas reactivas tienen que igualar a las otras, entonces tiene sentido que sean iguales. Bien, hay un detalle. Estas fuerzas que se llaman reactivas son de acción y reacción, ¿sí? La escalera, vamos a concentrarnos en el punto B. Cuando la escalera se apoya sobre la pared, está ejerciendo una acción sobre la pared. La escalera le aplica una fuerza a la pared. RB es la reacción de la pared contra la escalera. RB se aplica por la pared sobre la escalera. El par de acción y reacción sería RB por un lado y por otro lado la fuerza que la escalera le aplica a la pared. ¿Y usted qué decía? Que AR la está manteniendo en equilibrio ahí. Claro. AR vendría a ser... No es el par reactivo, digamos, pero la mantiene en equilibrio. Claro. No es el par de acción y reacción con RB. Eso está claro, bien. Pero como es, digamos, fuera de RB, AR es la única fuerza horizontal, entonces igual con RB. AN es igual que PM, porque sacando AN, PM es la única fuerza vertical. Entonces también por eso son iguales. Este es un caso bastante sencillo, digamos. ¿Sí? Ah, profe, una duda. ¿Por qué cuando se despeja RB no se considera a R2? Vamos a ver. ¿Por acá? Claro. Ah, ya entendí. Ah, entendí. Claro, se cancela con L. Claro. Porque nosotros no sabíamos ni R1 ni R2 numéricamente, pero sí sabemos que R2 es la longitud total de la escalera y que R1 es una fracción de la longitud total de la escalera. Claro, entiendo. Bien. Bueno. El 14. Bueno, acá alguien pregunta si hoy voy a explicar
el de la esfera entre los dos planos inclinados, o si queda para que lo vean ustedes. La idea era esta. Yo les había pedido que lo revisen ustedes de la semana pasada para esta semana, a ese problema. Y si al final de la clase de hoy, que tenemos para ver el 14 y el 20, si después de ver el 14 y el 20 nos queda tiempo, vamos a tener un espacio para que aquellos que tengan preguntas sobre el 8 hagan sus preguntas, y si tenemos más tiempo revisamos un poco más el 8. ¿Estamos de acuerdo? Bien. El 14. Dice, un cilindro de 70 newton de peso tiene una cuerda enrollada y se mantiene en equilibrio sobre un plano inclinado como muestra la figura. Se pide calcular el coeficiente de rozamiento mínimo necesario para mantener el equilibrio, la fuerza normal y la tensión de la cuerda. Bien. Nosotros tenemos acá un cilindro sobre un plano inclinado. A ese cilindro le han enrollado una soga y el extremo de la soga está atado allá arriba en la pared. Está en equilibrio porque hay fricción en el plano inclinado, entre el plano inclinado y el cilindro, hay fricción que le impide moverse. Para simplificar, vamos a suponer que la soga queda paralela con el plano inclinado. Eso va a hacer que la tensión de la soga también sea paralela con el plano inclinado. Supongamos por un momento que no hay fricción entre el plano inclinado y el cilindro. ¿Qué le pasaría al cilindro? Caería por el plano inclinado. Bien. Se caería por el plano inclinado describiendo un movimiento circular en sentido horario, porque tiene la soga enrollada en el cilindro. Entonces la soga le está haciendo como tensión al cuerpo para que no se caiga. Estamos de acuerdo en que la soga sostiene de alguna forma el cilindro. Ujú. ¿Sí? Si no hay fricción, el cilindro se va a patinar hacia abajo, pero como está la soga enrollada en el cilindro, se va a deslizar hacia abajo, describiendo un movimiento rotacional en sentido horario. ¿Sí? Entonces, La soga siempre va a ser, como la soga está enrollada en el cilindro, la soga siempre va a estar paralela con el plano inclinado. Entonces, como ya sabemos el movimiento que propone el cilindro, si no hubiera fricción, podemos deducir más o menos cómo es ese vector de fuerza de fricción. Como el cilindro propone un movimiento rotacional en sentido horario, en el punto B, que es el punto donde el cilindro se apoya en el plano inclinado, la fuerza de fricción se va a oponer a ese movimiento y va a tener esta dirección, paralela con el plano inclinado, apuntando hacia arriba. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Sí, de acuerdo. sí, profe.
Bueno, entonces, identificamos el objeto que está en equilibrio estático. ¿Quién es? El cilindro. Y le dibujamos su diagrama de cuerpo libre. Dibujamos todos los vectores de fuerza. La soga aplica sobre el cilindro la fuerza de esta tensión. El peso del cilindro, los 70 newton, lo estamos aplicando en su centro geométrico, suponiendo que es masa distribuida uniformemente. PM es vertical. En el punto B, el cilindro está apoyado sobre el plano inclinado. Entonces, si nosotros vemos el segmento AB, ese segmento está formando 90 grados con el plano inclinado. En ese punto B se aplica una fuerza, la normal, la fuerza que el plano ejerce sobre el cilindro. Y en ese mismo punto B está la fuerza de fricción. Esas son todas las fuerzas que se aplican sobre el cilindro. ¿Cómo hacemos para dibujar la fuerza de fricción? Ya lo dijimos, ya deducimos cómo va la fuerza de fricción, pero acá podemos comprobarlo. Si nosotros evaluamos el momento de torsión alrededor del punto Z, que sería el centro geométrico del cilindro, ¿quiénes son las fuerzas que no hacen ningún torque alrededor del punto Z? PM, que se aplica ahí mismo, y la normal, cuya recta de acción pasa por el punto Z. ¿Estamos de acuerdo? Si no me contestan, no sigo. Sí, profe. Bien. Se empaca la mula y no sigue. Entonces, sacando a PM y a N, ¿quién quedó? Quedó el torque que hace la tensión, proponiendo rotación en sentido horario, y para compensar esa rotación, nosotros deberíamos dibujar la fuerza de fricción apuntando para arriba, para que haga un torque en sentido antihorario, y así pueda compensar el torque de la tensión. ¿Se entiende? Estamos verificando lo que habíamos deducido anteriormente. Bien. Marcamos los datos y las incógnitas. En este caso tenemos 4 incógnitas. Nos pedían la tensión de la soga, la normal, la fuerza de fricción y el coeficiente de rozamiento mínimo que tiene que haber entre el plano inclinado y el cilindro. Tenemos 4 incógnitas. Vamos a necesitar 4 ecuaciones. Acá ya tenemos una, la ecuación 1, que es la relación entre fuerza de fricción, coeficiente de fricción y la normal. Las otras 3 las sacamos de las 2 condiciones de equilibrio estático. No nos olvidemos de definir el sentido positivo y negativo de rotación y definir unos ejes X e Y que simplifiquen el problema, ¿sí? Como lo hacíamos en la unidad 4, lo que está en un plano inclinado tiene un sistema de ejes coordenados con un eje X que es paralelo al plano inclinado y con un eje Y que es perpendicular al plano inclinado. Ahora sí, escribimos las ecuaciones.
hacemos, en la ecuación 2 tenemos la sumatoria de todas las fuerzas que están en nuestro eje X. ¿Quiénes son? La componente horizontal de PM, signo negativo, PM por seno de alfa 1, la tensión y la fuerza de fricción, signo positivo. La ecuación 3 es la suma de todas las fuerzas que están en el eje Y, así como lo definimos. ¿Quiénes son esas fuerzas? La componente de PM, que es perpendicular al plano inclinado, PM por coseno de alfa 1, signo negativo porque apunta hacia abajo. Y después tenés la normal, signo positivo porque va apuntando hacia arriba. Ahora hacemos una ecuación de sumatoria de torque. Elegimos un punto que elimine la mayor cantidad de incógnitas posible. Una vez que elegimos el punto, van a quedar determinados los radios y los ángulos que vamos a necesitar. Los que levantaron la mano tienen la palabra. No, perdón, yo me olvidé de bajarlo. Ajá. Eso deja a 1. Yo quería preguntar, pero elegir el punto B no sacaría muchas más fuerzas que elegir el A. Eso está por verse. Ok. Eso está por verse. Veamos. Supongamos que vamos a elegir el A. ¿Quiénes son las fuerzas que no hacen torque alrededor del punto A? La tensión. La tensión. Muy bien, porque se aplica en el punto A. ¿Alguna otra? No, ninguna. Sí, hay una más. Hay una más que no aplica torque alrededor de A, porque su recta de acción pasa por ese punto. La normal. La normal. La normal, su recta de acción pasa por el punto A. ¿Sí? Porque habíamos dicho, la normal se aplica en el punto B, el segmento AB es perpendicular con el plano inclinado, y la normal también es perpendicular con el plano inclinado. Por lo tanto, la recta de acción de la normal pasa por el punto A. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí, se entiende. Y las fuerzas, esas son las fuerzas que no hacen torque, y las que sí van a ser PM y la fuerza de fricción. Si nosotros hubiésemos elegido el punto B, las fuerzas que no hacen torque, ¿quiénes son? Acá quizá queda un poco más claro. ¿No sería la normal, la fricción y la peso, pero en esa componente? La componente en X, digo. Digamos, las fuerzas que no van a ejercer torque van a ser la normal y la fricción, porque se aplican de alguna forma en ese punto. Y está bien lo que dice sobre la componente vertical de, digamos, la componente del eje Y de PM. Está bien lo que dice. Pero recuerde que cuando hacemos torque, no distinguimos entre componente del eje X y componente del eje Y. Ah, ok. ¿Sí? Entonces, PM, así como está, ejerce un torque alrededor de B. Después miremos la distancia y miremos el ángulo. ¿Sí? Bien. Entonces, como yo acá elegí el punto A, eso me determina que voy a necesitar la distancia R para la fuerza PM.
Y voy a necesitar el ángulo alfa 1 para la fuerza PM. Y para la fuerza de fricción también voy a necesitar la distancia R, porque la distancia entre A y B es de 2R. Y el ángulo es de 90 grados, no hay problema. ¿Sí? Acá tenemos el momento de torsión alrededor de A debido a PM. Signo negativo porque propone rotación en sentido horario. Y el momento de torsión alrededor de A debido a la fuerza de fricción. Signo positivo porque propone rotación en sentido antihorario alrededor de A. Vamos a repasar por qué este ángulo alfa 1 vale 27 grados. Acá tenemos alfa 1. El ángulo que se forma entre PM, que es vertical, y la distancia entre A y Z, que es la distancia alrededor de la distancia que hay entre el punto de rotación que elegimos nosotros y el punto donde se aplica la fuerza PM. Claro, ser el radio. Claro. Nosotros vamos a dibujar un triángulo. Entre el punto Z, desde el punto Z bajamos verticalmente, hasta el punto D. Ese segmento ZD es vertical y contiene al vector PM. Desde el punto D vamos a trazar una horizontal hasta el punto C. El punto C se elige de tal forma de que entre C y Z nos quede el mismo ángulo del plano inclinado, 27 grados. ¿Sí? Es decir, el segmento CZ es paralelo con el plano inclinado. Como el segmento CZ es paralelo con el plano inclinado y como CD es horizontal, tenemos el ángulo de 27 grados ahí. El ángulo en el vértice D es de 90 grados, por lo tanto, beta más los 27 grados tiene que dar 90. Acá tenemos la recta que contiene a los puntos A, Z y B. Esa recta es perpendicular con el plano inclinado. Y la recta que contiene a C y a Z es paralela con el plano inclinado. Por lo tanto, el ángulo beta más el ángulo alfa 1 tiene que dar 90 grados. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Entonces, alfa 1 es igual a 27 grados. Bien. Lo que queda ahora es operar las ecuaciones para despejar las incógnitas. Empezamos por la 4. El momento de torsión alrededor de A debido a PM, que estaba restando, lo pasamos sumando. Y ahí despejamos ese término, el torque alrededor de A debido a la fuerza de fricción. Desarrollamos cada torque. El torque alrededor de A debido a la fuerza de fricción es fuerza de fricción por la distancia que tenés entre el punto de rotación, el punto donde está el eje, y el punto donde se aplica la fuerza de fricción. Es decir, 2R. Por el seno de 90 grados, que es el ángulo que forma la distancia con el vector fuerza.
el torque alrededor de A debido a PM es PM multiplicado por R, que es la distancia entre el eje de rotación y el punto Z donde se aplica PM. Por seno de alfa 1, que es el ángulo que forman ER con PM. R quedó a la izquierda y a la derecha, así que se simplifica. Seno de 90 grados vale 1, y ese 2, que estaba multiplicando a la izquierda, lo pasamos al otro lado dividiendo. Y ahí quedó despejada la fuerza de fricción. Alguien pregunta por qué 90. ¿Este 90? Bien. Es una cuestión geométrica. Veamos. Nosotros habíamos dicho que la fuerza T es paralela con el plano, ¿verdad? Y se aplica en el punto A. Claro. Es por el ángulo que hay entre la fuerza de fricción y la distancia que hay entre el eje de rotación que estamos analizando y el punto B donde se aplica la fuerza de fricción. Nosotros decíamos, la fuerza T es paralela con el plano inclinado. Se aplica en este punto A. Este punto B está apoyado sobre el plano inclinado. El plano inclinado es tangente en el punto B. Y esta fuerza, la fuerza T, que es paralela con el plano inclinado, también es tangente en el punto A. Por lo tanto, si vos unís el punto A con el punto B, ese segmento es perpendicular con el plano inclinado. Entonces, si esto es perpendicular con el plano inclinado, esto que es paralelo con el plano inclinado va a formar 90 grados. ¿Está bien? Bien. Entonces, hasta acá llegamos. Vamos a la ecuación 2. Vamos a despejar la tensión, porque ya despejamos la fuerza de fricción. El término de PM que está restando, lo pasé sumando, y el término de la fuerza de fricción que estaba sumando, lo pasamos restando. Ahí quedó despejada la tensión. En la ecuación 3, despejamos la normal. El término de PM que estaba restando, lo pasamos sumando. Y por último, en la ecuación 1, vamos a despejar el coeficiente de fricción. La normal que estaba multiplicando la pasamos dividiendo. Lo que resta es reemplazar los números y calcular. Empezamos por la fuerza de fricción. La fuerza de fricción es igual a PM por seno de alfa 1 dividido 2. Reemplazamos los números y PM vale 70, alfa 1 vale 27. Calculadora. La fuerza de fricción es igual a 15,9 newton.
Vamos con T. T es igual a PM por seno de alfa 1 menos fuerza de fricción. Reemplazamos los números. PM vale 70 newton, alfa 1 27, fuerza de fricción 15,9, la tensión vale 15,9. La normal. La normal era igual a PM por coseno de alfa 1. PM vale 70 newton, alfa 1 vale 27 grados, la normal vale 62,4 newton. Y por último, el coeficiente de fricción es igual a fuerza de fricción sobre normal. La fuerza de fricción es 15,9, la normal es 62,4. El coeficiente de fricción es 0,255. ¿Preguntas? No, Puede creo ser que son que, cosas de la- puede ser que a líneas generales es como más o menos lo mismo siempre. O sea, con la sumatoria de fuerza y calculando lo que nos falta y después despejar. Perdón, ¿cómo dice? O sea, sí puede ser que a líneas generales en esta unidad, los ejercicios de esta unidad sean como siempre lo mismo. O sea, de primero con la sumatoria de fuerza ver qué nos falta y después despejar. Y ahí nos dará, ahí podemos encontrar la mayoría de incógnitas, digo. Por ejemplo, en la fuerza de I, en la sumatoria de fuerza de I. Sí. Sí, sí, digamos, estática es bastante sencillo. Como usted lo dice, lo único, el único poder que hay que dominar es el de hacer el diagrama de cuerpo libre. Determinar el punto donde vamos a tomar como referencia de rotación también. También elegir ese punto estratégicamente para que te quede, para eliminar incógnitas. El punto que elegiste, tenés que fijarte si vas a poder determinar todas las distancias y todos los ángulos. Es relativamente sencillo. Digamos, si vos comparás esta unidad con las anteriores, acá usamos tres ecuaciones. Claro, que era bueno, la sumatoria de fuerzas Y la y cuánto sumatoria valía, claro, y cuánto valía, iba a decir torque, pero no, no era el torque, que era de TZ. la sumatoria de momento de torsión. Claro, Sí, sí, son nombres distintos para la misma cosa. Momento de torsión, torque. Un segundito que llegan los chicos de la escuela. A ver. Bien, ya volví. Entonces decíamos que, ¿qué decíamos? Estábamos diciendo que, digamos, esta unidad 9 es bastante sencilla en cuanto a que usamos dos ecuaciones, sumatoria de fuerza, sumatoria de torque, ¿sí? Y lo que tiene que dominar es hacer el diagrama, identificar bien el objeto en equilibrio estático, y cuando hagan el diagrama de cuerpo libre,
identificar las fuerzas que se están aplicando sobre el objeto que está en equilibrio estático. ¿Alguna pregunta sobre este problema? No, profe. Mi parte no, profe, que me Bueno, quedó claro. yo tengo una. ¿Por qué? ¿Estará bien eso? La Ah, sí. tensión es... Se podría ser que sí, porque claro, como no están como en reposo, no se están moviendo, Sí, se equilibran las fuerzas o no. bien, pero hay que verificar de alguna forma. Nosotros antes habíamos hecho... Habíamos evaluado el momento de torsión alrededor del punto Z. El punto Z es el centro geométrico del cilindro, de este círculo, ¿sí? Nosotros habíamos dicho, la tensión ejerce un torque en sentido horario, la fuerza de fricción tiene que ejercer un torque en sentido antihorario. Así definíamos la dirección, para dónde apunta el vector fuerza de fricción. ¿Por qué tiene que apuntar para allá? Porque el torque de la tensión tiene que ser compensado por el torque de la fuerza de fricción. Muy bien. Ahora, cuando nosotros nos ponemos a ver que la distancia entre el punto Z y el punto A es igual que la distancia entre el punto Z y el punto B, y que el ángulo también es igual. El ángulo que forma la tensión con R es de 90 grados, y el ángulo que forma la fuerza de fricción con R también es de 90 grados. Para que esos dos torques se compensen, dada la simetría, las fuerzas tienen que ser iguales. Si la distancia entre el... Si la distancia, solamente considerando estas dos fuerzas, si las distancias entre el eje de rotación y el punto de aplicación hubieran sido distintas, entonces las fuerzas no serían iguales. O si el ángulo hubiera sido distinto acá que acá, entonces las fuerzas no serían iguales. Pero dada la simetría, sí, las fuerzas tienen que ser iguales. ¿Se entiende? Entonces es porque están como ubicados más o menos en el mismo lugar, están como enfrentados, ¿por eso sería? Porque tienen el mismo ángulo. Claro, claro, debido a la simetría, las fuerzas tienen que ser iguales. Nosotros habíamos dicho que la fuerza T es tangente con el cilindro y se aplica en el punto A. Además, la fuerza T es paralela con el plano inclinado. La fuerza de fricción es paralela con el plano inclinado y también es tangente con el cilindro. Entonces, si vos unís los puntos A y B, ese segmento, el diámetro, va a formar 90 grados con F, con la fuerza de fricción, y también va a formar 90 grados con la tensión. ¿Sí? Bueno.
El 20. Dice, un trabajador quiere dar vuelta a una caja rectangular uniforme de 1250 newton, tirando a 53,0 grados sobre uno de sus lados verticales. El piso es lo suficientemente áspero para evitar que la caja se deslice. A. ¿Qué tirón se requiere para que la caja se empiece a inclinar? B. ¿Qué tan fuerte empuja el piso sobre la caja? C. Obtenga la fuerza de fricción sobre la caja. D. ¿Qué coeficiente mínimo de fricción estática se necesita para evitar que la caja se deslice por el piso? Bien. Acá nos están preguntando. Nos dice, se va a aplicar una fuerza a la caja, arriba, en la parte de arriba de uno de sus lados verticales. La intención es que la caja gire alrededor de un punto que está acá. La intención es que la caja gire alrededor de ese vértice. Supongamos por un momento que no hay fricción entre el suelo y la caja. Si le aplicamos una fuerza como la que está dibujada acá, ¿qué le pasaría a la caja? Se levanta. O sea, se empieza a inclinar por un lado. A eso voy. Empezaría a inclinar. Bueno, si no hay fricción entre el suelo y la caja, entonces no hay nada que te impida que la caja se deslice hacia la izquierda. Claro, se deslizaría. Se deslizaría. No se inclinaría. Se deslizaría. Debido a esta componente horizontal de la fuerza. Debido a esta componente vertical de la fuerza, ¿qué pasaría? Esta componente vertical de la fuerza, lo único que haría es aumentar la fuerza normal que el piso ejerce sobre la caja. Como estamos haciendo una fuerza para abajo, la normal va a tener que compensar la fuerza de la caja más la fuerza esta vertical, que es la componente vertical de esta fuerza que estamos aplicando. ¿Se entiende? ¿Me siguen? Claro, ¿sí? Eso es lo que pasaría si no hay fricción entre el suelo y la caja. Muy bien. Ahora, suponiendo que sí hay fricción entre el suelo y la caja, y suponiendo que esa fricción es suficiente para que la caja no se patine, entonces al aplicarle esa fuerza para abajo, la fricción va a oponerse al movimiento, entonces va a ser una fuerza horizontal, apuntando hacia la derecha, aplicada en ese vértice. ¿Sí? Y la normal, que podríamos decir que está distribuida a todo lo largo de la base de la caja, cuando la caja se empiece a inclinar alrededor de este vértice, O sea, la empieza a mover normal, también lo normal.
Exactamente. La normal se va a desplazar y se va a concentrar en ese punto. ¿Sí? ¿Qué tenemos que sacar de acá? O sea, mientras más inclinado, se va como acercando la normal a la parte que te va a decir tiene contacto con con la superficie, ¿no? ¿Cómo? O sea, en este caso, cuando el tirón levanta la caja, la normal se va a ir moviendo hasta la parte de la caja que tiene todavía contacto con la Sí, superficie. sí, sí. Y a su vez se va haciendo más chiquito, ¿no? Porque va levantando más el peso de la caja. La normal se va reduciendo. Sí, Bueno, No bueno, eso sería lo la vamos. misma porque es el mismo peso. Yo me inclinaría por eso último. El peso es el mismo. Y además el tirón le agrega peso a la caja porque tiene una componente bien. vertical. Lo único que hace entonces es concentrarse en otro punto. Claro, la normal se está concentrando acá. Entonces, si nosotros tenemos que determinar el tirón que se requiere para que la caja comience a inclinarse, si tenemos que determinar esa fuerza mínima, nosotros vamos a decir, vamos a suponer que esto está en equilibrio estático en esta situación. En la situación donde la normal se desplazó al vértice A, porque hay una fuerza F1 aplicada ahí. Entonces la caja está en equilibrio alrededor del vértice A. La normal ya no está más distribuida, está aplicada en el vértice A. Nosotros vamos a hacer el planteo del equilibrio estático en esta condición. Esa condición límite. Cualquier fuerza mayor que la que obtengamos acá va a hacer que la caja se incline. ¿Se entiende? Sí. Sí, sí. Perdón, ¿cualquier fuerza qué cosa? O sea que la fuerza 1, cada vez que se la aplique a la caja, va a hacer que se incline. Bien, sí, eso es. Bueno, entonces, identificamos el objeto en equilibrio estático, la caja. Dibujamos el diagrama del cuerpo libre. Sobre la caja tenemos que dibujar todas las fuerzas que se aplican sobre la caja. Son F1, su propio peso, que lo hemos aplicado en el punto C, el centro geométrico de la caja, suponiendo que se trata de masa distribuida uniformemente. RAN, la normal, que está concentrada en ese vértice, y la fuerza de fricción, que es horizontal, que también se aplica en ese vértice A, y que es la fuerza que permite que la caja se incline. ¿Sí? ¿Cómo hacemos para dibujar la fuerza de fricción? Ya lo habíamos deducido. Ya lo habíamos deducido. Y observen que la fuerza de fricción tiene que compensar la única fuerza horizontal que se está aplicando sobre la caja, que es la componente horizontal de F1. RAN, como ya lo habíamos dicho, es la fuerza normal, la que el piso le aplica a la caja. Identificamos las incógnitas, los datos,
Otra vez tenemos 4 incógnitas, así que vamos a necesitar 4 ecuaciones. Acá tenemos la primera. Fuerza de fricción igual, coeficiente de fricción por normal. Las otras 3 las vamos a sacar de las condiciones de equilibrio estático. Nunca olvidar definir el sentido positivo y negativo para el sentido de rotación y la dirección para los ejes X e Y. Escribimos las ecuaciones que nos faltan. La 2 es la sumatoria de las fuerzas en el eje X, las fuerzas horizontales. Son la componente horizontal de F1, que apunta hacia la izquierda, signo negativo. La fricción apunta hacia la derecha, signo positivo. La ecuación 3 es la sumatoria de todas las fuerzas verticales. La componente vertical de F1 apunta hacia abajo, signo negativo. RAN apunta hacia arriba, signo positivo. PM apunta hacia abajo, signo negativo. Vamos a escribir una ecuación de sumatoria de torque. Elegimos un punto, el punto que elimine la mayor cantidad de incógnitas. Acá elegimos el punto A. Claro, porque eliminas la fuerza de fricción y la normal, ¿o no? Y también la La fuerza. normal. Se eliminan la fuerza de fricción y la normal que se aplican en ese punto. ¿Quién quedó? PM, fuerza conocida, y quedó Claro, la fuerza. F1, la incógnita. La componente de IN, o sea, el componente en I de F1 también se iría ahí porque pasa por el mismo punto, ¿verdad? Lo que usted dice es correcto, pero tenga en cuenta una cosa. Cuando nosotros escribimos sumatoria de fuerzas en el eje X o en el eje Y, nosotros discriminamos componentes. Ah, sí, cierto, cierto. Acá no, en la torca no intervenían componentes, ¿cierto? No, no hablamos de componentes. Utilizamos la fuerza como está y lo que hacemos es considerar una distancia y un ángulo. Bien. Si nosotros eligiéramos el punto B, ¿qué fuerzas no entrarían en la ecuación? Normal. F1, normal. ¿Qué fuerzas sí entrarían? La fricción y PM. O sea que el punto B también sirve. Bien. Elegido el punto A, tenemos el torque alrededor de A debido a F1. El torque alrededor de A debido a F1, signo positivo porque propone rotación sentido antihorario. Vamos a necesitar R1, que ya lo sabemos, y alfa 1, que también lo sabemos. El torque alrededor de A debido a PM, signo negativo porque propone rotación sentido horario. Vamos a necesitar R2, que lo podemos calcular, y vamos a necesitar alfa 2, que también lo podemos calcular. ¿Sí? Entonces vamos a calcular lo que nos falta, R2 y alfa 2. Para calcular R2, como el punto C es el centro geométrico de este rectángulo, dibujamos el triángulo que tiene por hipotenusa el segmento AC,
el cateto horizontal es la mitad de la base de la caja y el cateto horizontal es la mitad de la altura de la caja. ¿Sí? La mitad de la altura, la mitad de la base. Y ahí sale R2. ¿Estamos de acuerdo? ¿Lo puedo repetir, profe? Porque se me cortó justo. Repetimos. ¿Qué cosa? Lo de cómo calculamos alfa 2 y R2. Bien, R2. Nosotros dijimos, el punto C es el centro geométrico de la caja. Entonces, si nosotros dibujamos un triángulo que tenga por hipotenusa al segmento AB, perdón, AC, este cateto va a ser la mitad de la base de la caja. Y este otro, la mitad de la altura de la caja. ¿Sí? Entiendo. La mitad de la base, la mitad de la altura. Pitágoras, ahí salió R2. Alfa 2, en el mismo triángulo, alfa 2 lo podés determinar como el arco tangente de la mitad del lado largo de la caja dividido la mitad de la altura de la caja. Como es mitad dividido mitad, el 2 se simplifica y te quedaría este número. También podrías calcular el mismo ángulo considerando el coseno de alfa 2, que sería la mitad de la altura de la caja dividido en R2. ¿Sí? Claro, entiendo. Bien. Entonces, con hacer la división de la altura con bueno, la mitad de la altura con la mitad, ya se hace sola. La mitad te daría la mitad, me refiero. Perdón, ¿cómo dice? O sea, el ancho de la caja por la altura, la división entre esos dos valores, ya te da directamente la mitad. Eso es lo que no me quedó muy claro también. O Claro, no. directamente. Eh, digamos, alfa 2 Ah, en este triángulo acá. creo que yo entendí como. Claro, lo que pasa es que la tangente de este alfa 2, la tangente de este alfa 2 es igual a esto dividido esto otro. Sería el cateto horizontal dividido el cateto vertical. El cateto horizontal vale 2,20 dividido 2. Y el cateto vertical vale 1,5 dividido 2. Claro, se Entonces cancelan ahí los dos. Ah, ya sí, entendí. por eso queda ese número así, esa fracción. Entiendo. Gracias, profe. Bien. Ahora que ya tenemos todo, vamos a operar las ecuaciones. Empecemos por la 4. Vamos a despejar el torque debido a F1. El torque debido a PM, que estaba restando, lo pasamos sumando. Desarrollamos el torque de F1 y de PM. El de F1 sería F1 por la distancia entre el punto de rotación y el punto donde se aplica la fuerza, R1. Por seno de alfa 1, que es el ángulo que forman R1 con alfa 1. El torque debido a PM va a ser PM por R2, la distancia entre el eje de rotación y el punto de aplicación de la fuerza, por seno del ángulo que forman R2 con PM, alfa 2.
R1, seno de alfa 1, que multiplicaba con F1, lo pasamos dividiendo y ya está. Ahí despejamos F1. En la ecuación 2, ya que tenemos F1, despejamos la fuerza de fricción. F1, seno de alfa 1, que estaba restando, lo pasamos sumando. En la ecuación 3, despejamos RAN. F1 coseno de alfa 1, que estaba restando, lo pasamos sumando. PM, que estaba restando, lo pasamos sumando. Por último, en la ecuación 1, despejamos el coeficiente de fricción. RAN, que multiplicaba, pasó a dividir. Ahora, a esas 4 ecuaciones, las traemos acá, reemplazamos los números y calculamos. Empezamos por F1. F1 era igual a PM por R2, seno de alfa 2, dividido R1, seno de alfa 1. Reemplazamos. Usamos la calculadora y nos da que F1 vale 1146 newton. La fuerza de fricción es igual a F1 por seno de alfa 1. Reemplazamos los números y nos queda que la fuerza de fricción es igual a 915 newton. RAN es igual a F1 por coseno de alfa 1 más PM. Reemplazamos F1, alfa 1 y PM y nos queda que RAN es igual a 1940 newton. La fuerza de fricción. No, el coeficiente de fricción. Es igual a la fuerza de fricción sobre la normal. Reemplazamos. Y nos queda coeficiente de fricción igual 0,472. ¿Preguntas? No, creo que sí estoy bien. No, por ahora no, profe. Fuerza de fricción siempre tiene como la misma fórmula que es la... No, el coeficiente de fricción, digo. Que es la fuerza de fricción sobre RAN, o es como en estos casos específicos. No, Sí, es no, por la normal. es Siempre así. lo mismo. Coeficiente de fricción Esta por forma, normal. fíjate la ecuación 1. Cuando nosotros calculábamos la fuerza de fricción en la unidad 4, lo hacíamos así. Fuerza de fricción igual coeficiente de fricción por la normal. De ahí nosotros ahora estamos despejando el coeficiente de fricción. Ahora entiendo. Gracias. Bueno, fíjate RAN. ¿Cómo dio? ¿Mayor o menor que PM? Mayor. Porque Mayor. se le suma la fuerza que se le está aplicando. Claro. Justamente la de F1. ¿Por qué? Esta fuerza F1 que apunta para abajo, le está agregando peso a la caja. O sea que la normal va a tener que ser el peso de la caja más la componente vertical de F1. Bien. ¿Qué les pareció a estática? No sé si decirla simple, pero como fácil de entenderlo. Parece fácil. Espero que el paso me vaya bien, ¿no? O sea, digo que es fácil y después me llevo la materia por eso. Parece fácil.
Ahí como dice el Yo compañero, bueno, también coincido un poco con Isauro con el tema de los ángulos, que es lo único que se complica por ahí. claro. Sí, hay que tener pero es una mínima noción, digamos, de ¿cómo es? De geometría. Digamos, uno con la práctica después le va agarrando la vuelta de cómo ir dibujando triángulos para determinar los ángulos que hagan falta. Cuando vos te pones a dibujar triángulos, dibujas un triángulo rectángulo, entonces ya sabes que ahí tenés 90 grados. Si conoces uno, sacas el otro. Siempre dibujando figuras, digamos, que sean fáciles de calcular. Bien. ¿Alguien tiene alguna pregunta del 8? Por eso me costó un poco de digerir ese, pero después entendí el tema de que se aplicaban dos normales en este caso, una para cada plano, digamos. Sí. Y bueno, pero más que nada sería el tema de ¿cómo es? Las líneas ¿Quieren que repase? auxiliares, las líneas Ahí está, auxiliares y bueno. eso. Bien. O sea, repasamos esto. Nosotros, digamos, llegamos a un punto, ¿no? Acá teníamos dos incógnitas, la fuerza que cada plano ejerce sobre la esfera. RA y RB, ¿sí? Cada fuerza se caracteriza porque es perpendicular al plano. Ahí donde la esfera se apoya en cada plano, lo hace en un solo punto. Digamos, ahí hay un apoyo tangencial. Cuando nosotros hicimos dos ecuaciones de sumatoria de torque. La primera alrededor del punto A. La ecuación 1 es la sumatoria de torque alrededor del punto A. Tenemos el torque debido a PM, ahí está PM vertical, vamos a necesitar R y vamos a necesitar ese ángulo alfa A. Y acá tenemos el torque alrededor de A debido a RB. Acá está RB. Vamos a necesitar R1, la distancia entre el punto A y el punto B, y vamos a necesitar ese ángulo, alfa RB, que es el ángulo que se forma entre la proyección de R1 y RB. En la ecuación 2 es la sumatoria del momento de torsión alrededor de el punto B. Tenemos el torque de PM, vamos a necesitar R, y el ángulo que se forma, alfa B, el ángulo que se forma entre la proyección de R y la proyección de PM. Acá tenemos el torque alrededor de B debido a RA. Acá está el punto de rotación. Vamos a necesitar R1 y alfa RA. La proyección de R1, alfa RA es el ángulo que se forma entre la proyección de R1 y RA. Bueno, ahora que sabemos lo que necesitamos 4 ángulos y una distancia.
La proyección la sacaríamos con la distancia R1. O sea, utilizaríamos R1 como proyección. Claro. Em, ¿Por qué pregunta eso? No, porque como seguía, no sabía si teníamos que usar R1. O sea, como están dentro de la misma línea R1 con las proyecciones, no Ah, sabía si teníamos que usarla para calcular los ángulos. sí, 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 sí. Viste que cuando vos calculás el torque de algo, es la distancia entre el eje de rotación y el punto de aplicación de la fuerza. Ujú. El ángulo es el menor ángulo que se forma entre esa distancia y la fuerza. Ah, entiendo. Para encontrar el ángulo, vos tenés que, a veces tenés que proyectar o la recta de la fuerza o la recta de la distancia. En este caso se proyectó la recta de la distancia, para un lado y para el otro. ¿Sí? Entiendo, sí, sí. Bueno, entonces, ya sabemos lo que tenemos que determinar. Alfa A y alfa B. Acá los dibujé en otro lugar, pero estamos hablando del mismo ángulo. Necesitamos determinar alfa RA, alfa RB y la distancia R1, la distancia entre A y B. Me voy a ayudar con esta línea auxiliar, que es una línea horizontal que pasa por el punto Z. Esa línea horizontal se cruza en el punto D con un plano inclinado y se cruza en el punto C con otro plano inclinado. Yo digo que alfa A vale 45 grados. Yo tengo que llegar, digamos, la idea es, a partir de los ángulos conocidos, vos tenés que llegar al ángulo que querés conocer. Acá tenemos este plano inclinado, forma 45 grados con la horizontal. Si vos te vas para arriba, esta línea auxiliar es horizontal, por lo tanto acá hay 45 grados. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo que acá hay 45 grados? Claro, porque es igual a la que está abajo, al ángulo que está abajo. Exactamente. Es la misma situación, porque estos son 45 con la horizontal y la línea auxiliar es horizontal. Ahora vamos a entrar al triángulo DAZ. Ese triángulo tiene 90 grados acá, en el vértice A. Este ángulo es de 45 porque es opuesto por el vértice. El otro de 45 también, entonces. Y este tiene que ser de 45, porque este es de 90. Ahora, nosotros queremos saber alfa A, que se encuentra entre PM y R. Nosotros Es de sabemos, 45. claro, tiene que ser de 45, porque este es de 45, esto es horizontal, esto es vertical, suma 90. Entonces alfa A tiene que ser de 45. Entonces, siguiendo la misma. No, me creo. ¿Cómo que? No, iba a decir que entonces alfa B también iba a ser 60, pero me di cuenta de que no es como nada, Vamos a más ver, inclinado. vamos a ver. Sí, no hay que confiarse. Para sacar alfa B, seguimos el mismo camino. Empezamos del dato conocido, los 60 grados. Me voy hasta acá, 60 grados. El triángulo, observen el triángulo ZCB. Hay 90 Como grados un en el ángulo vértice. recto.
exactamente, en el vértice B tenés 90 grados. El ángulo del vértice C es de 60. El Porque otro es de opuesto por 30. Ah, entiendo. Claro, por lo otro sería acá hay 30. 30. Entonces alfa B sí es de 60. Es de 60 porque tenés la vertical, esto es horizontal, entre R y la horizontal tenés 30, entonces entre R y la vertical hay 60. Esos dos sumados te dan 105. Es lo que hay ahí opuesto en el vértice Z. Entre R, sería, hay un ángulo AZB que mide 105. Es la suma de estos dos. Y el opuesto por el vértice, acá, 105. El triángulo AZB es un triángulo isósceles. Tiene dos lados iguales. AZ vale R, ZB vale R. Por lo tanto, si vos sumas alfa RA más alfa RB, ¿cuánto te tiene que dar? 75, que es lo que le falta a este ángulo para llegar a 180. ¿Se entiende? Este sumado con este Dan 105, claro. Sí, sí. es lo que le falta a este otro ángulo para llegar a 180. Justamente porque alfa RA y alfa RB son opuestos a los que ya determinábamos antes, ¿no? Bueno, pero alfa RA y alfa RB son iguales, porque están adentro de un triángulo isósceles, Ah, bien, sí, sí. el triángulo AZB. Son iguales. Entonces, ¿cuánto falta para 105? 75. Lo dividís en dos, y ahí tenés alfa RA y alfa RB. Por último, nosotros queremos sacar R1. Queremos sacar R1 entre A y B. Entonces hacemos el teorema del seno. R1 dividido, hacemos el teorema del seno en el triángulo AZB. R1 dividido el ángulo opuesto, 105. Acá está. Tiene que ser igual a R dividido su ángulo, el seno del ángulo opuesto, que es alfa RB. Entonces acá tenemos una relación entre R1 y R. Y de ahí organizamos ese teorema del seno. El seno de alfa RB, que estaba dividiendo a R, lo pasé multiplicando con R1. Y del otro lado, el seno de 105 grados, que dividía a R1, lo pasé multiplicando a R. Entonces, ahí ya tenemos una idea de cuánto vale R1. ¿Sí? Digamos, ustedes lo que tienen que hacer es, a partir de los datos conocidos, ir dibujando hasta llegar a los datos que quieren conocer.
A partir del ángulo conocido, tengo que llegar al ángulo que quiero conocer. ¿Se entiende? Profe, una duda, ¿cómo hizo lo de la... Ahí no entendí cómo supo la relación entre R1 y R con los senos? O sea, ahí me Bien. perdí. Bueno, nosotros miramos el triángulo AZB. El teorema del seno, ¿lo conoce? ¿Cómo es? No me lo acuerdo ahora. Lo acuerda, está bien. Es aceptable la respuesta. El teorema del seno es que si vos tenés en un triángulo cualquiera, un lado dividido el ángulo opuesto, R1 dividido seno de 105, ¿sí? R1 dividido el seno del ángulo opuesto, tiene que ser igual a otro cateto, R, dividido el seno del ángulo opuesto, alfa R. ¿Sí? Ese sería el enunciado del teorema del seno. ¿Lo ven? Entiendo. Sí, sí. ¿Sí? Este es el enunciado del teorema del seno. Claro, para R1 el ángulo opuesto serán los 105 y para R el Sí, ángulo opuesto sería el alfa RB. alfa RB. O alfa RA, que sería lo mismo, porque son iguales los ángulos, y también acá es R. Claro, entiendo. ¿Sí? Y de Sí, sí. ahí pasamos multiplicando el seno de 105 para un lado, el seno de alfa RB para el otro, y ahí te quedó la relación. En este teorema no era el que se basaba en la relación de Snell de la óptica geométrica. En Puede que algo sí, parecido. puede que sí. No. Tendríamos que revisar. Bien, ¿se entiende la idea de cómo Sí, sí, se entiende. se va desde los datos conocidos, se tiene que llegar hasta los datos, hasta las incógnitas? Sí, yo creo que de este problema lo más difícil era esta parte. Lo demás siempre no es. Bueno, estimados, ya nos pasamos como 15 minutos. Les agradezco por su tiempo. Profe, Ustedes han este sido muy ejercicio... perdón. inteligentes. Sí, Disculpe, decime. disculpe. No, este ejercicio va a estar subido en la ficha. Sí, sí está. En el Ok, orden genial. de- Está. Sí está. Bueno, los dejo, los libero y nos vemos la semana que viene. Acuérdense de estar atentos que les voy a tirar algo para que vayan viendo. ¿No hay ejercicios que nos recomienda hacer? Sí, me olvidaba Claro, eso. eso. La tarea es otro tema. Ahí les pongo en el chat. Tarea. El 13. Gracias, profe. Fíjense que en el 13, es esto, hay una barra apoyada en dos puntos. El único detalle que tienen que tener en cuenta es que el apoyo B lo único que hace es impedir que la barra se mueva verticalmente. El apoyo B no impide que la barra se mueva horizontalmente. Del otro lado, el apoyo A, acá es como que la barra está fijada en el punto A. El apoyo A impide que la barra se mueva verticalmente, pero también impide que se mueva horizontalmente. Entonces, en el apoyo B vas a tener una sola fuerza, vertical. Y en el apoyo A vas a tener dos fuerzas, una vertical y una horizontal. ¿Sí?
Sí, sí, profe. O sea, es como uno de los ejercicios que ya habíamos visto antes, ¿no? Creo que era con el Sí. centro de masa. Se parece, se parece a este. Sí, Había fuerzas horizontales. claro, en este caso le agregaremos el coseno del ángulo, de la fuerza, ¿no? Con el ángulo que forme. Acá, Claro, sí, el seno. Y además, fíjate que acá hay una fuerza horizontal. Y antes los apoyos solo hacían fuerza vertical. Ahora tenés un apoyo que está haciendo una fuerza horizontal, además de hacer su fuerza vertical. entiendo. Ah, profe, una duda. Con el ejercicio, creo que era el 11. ¿Cómo, o un ejercicio con el que se pueda basar para resolverlo? Porque lo intenté hacer, pero no llegué a nada. No sabía cómo empezarlo. Ah, bueno. Vos tenés que determinar las fuerzas FPH y FPB. Acá ya tenés los vectores dibujados. ¿Qué tenés que hacer vos? Identifica el objeto en equilibrio estático. Ujú. Sería, acá hay una trampa porque tenés tres cosas. Tenés la pared, la barra y el bloque de 200 newton. ¿Sí? Sí, ¿Qué tenemos que determinar? Esta fuerza y esta fuerza. Bien. Esas fuerzas, ¿sobre quién se aplican? sobre el principio de la barra, ¿no? Sobre la barra. Sobre la barra. Bien. Entonces, ¿cuál va a ser mi objeto en equilibrio estático? La barra. La barra. No es ni la pared ni la pesa. Es la barra. Una vez que vos identificaste la barra, ya está casi todo hecho. ¿Qué tenés que hacer después? Y calculo la Identifica fuerza. dónde se aplica cada fuerza. Hacer el diagrama de cuerpo libre. Digamos, si la pregunta es, ¿de dónde vos podés tomar ejemplo? De todo lo que hicimos. Hay algunos más fáciles, otros más difíciles. Pero, a ver. La escalera, más o menos, pone. ¿Qué haces? Sí, Identificas el objeto en equilibrio estático y haces su diagrama de cuerpo libre. Y a partir de ahí, seguís. Tenés que... ¿A dónde estoy? Tenés que dibujar todas las fuerzas que se aplican sobre la barra. claro, que sería Y, la fuerza peso y la fuerza que le está aplicando el cuerpo de 2000 newton, ¿o no? bueno, vos acá tenés la pesa, entonces tenés una fuerza vertical acá. El peso de la barra, fuerza vertical. Hay una soga, entonces vas a tener acá una fuerza horizontal. Y estas dos. ¿Sí? Sí. Bueno. Bueno, veo de resolverlo y cualquier cosa le puedo preguntarle a la clase que viene. Sí, o suponete vos lo resolvés de una manera y no te dieron los resultados, me mandas por mail el desarrollo que vos hiciste y yo ahí te lo puedo corregir. Ok, profe. Muchas gracias, perdón por hacerle perder tanto tiempo. No, está bien, está bien. Gracias a ustedes. Disculpe, una duda muy rápida de trabajo práctico, porque estoy un poquito tarde a la clase. La primera parte que dice que tenemos que darle